Hola amigos de la oscuridad y bienvenidos una semana más a nuestro gabinete del claroscuro. Os voy a contar la historia de un hombre vanidoso que se aprovechó de su aspecto y de la buena fe de sus víctimas para saciar su sed de sangre. Hoy vamos a hablar de Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf. Peter Kürten nació en Mülheim am Rhein, una creciente ciudad industrial al lado de Colonia, el 26 de mayo de 1883. Nació en el seno de una familia numerosa formada por 13 hermanos, el padre, alcohólico, formador de arena, trabajador de una fábrica, y su madre, ama de casa y que era abusada por su marido. El padre de Peter era alcohólico y tenía la costumbre de abusar de sus hijos, de pegarles, de maltratar a su mujer y de abusar de ella. Incluso abusaba sexualmente de una de las hermanas de Peter, por lo cual al final tuvo que cumplir una sentencia de cárcel. A los 5 años, Peter, acompañado de un cazador de perros que vivía en el mismo edificio donde vivían ellos, en Mülheim am Rhein, probó por primera vez lo que era matar cuando, acompañado de este hombre, fue al bosque y ahogó en un arroyo a 2 pequeños cachorros de perro. A partir de este momento parece que le cogió el gusto a matar y maltratar, y empezó a hacerle cortes a animales con cierta frecuencia, mostrando unas tendencias sádicas desde ya muy pequeño. Cuando tenía 8 años escapó de casa en una pelea especialmente fuerte entre sus padres, en la cual el padre maltrató severamente a su madre, y Peter no volvió a casa hasta 3 semanas más tarde cuando la policía lo retornó. El caso es que durante el tiempo que Peter estuvo ausente de su casa, hubo una serie de incidentes en los cuales cuerpos de niños aparecieron a las orillas del río Rin, y se baraja la posibilidad de que él haya sido el perpetrador de algunos, si no todos, estos casos, aunque nunca se ha podido llegar a constatar. Y en 1897, Peter empieza como aprendiz en la fábrica donde trabajaba su padre como formador de arena. En esta fábrica los abusos corporales, los castigos físicos estaban a la orden del día, y Peter decía ser una de las mayores víctimas de este comportamiento de los superiores. Decía que abusaban de él mucho más que de los otros, aunque nunca se sabe, esto quizás era una percepción suya. En su época en la fábrica, sus compañeros ya se daban cuenta de que algo no estaba del todo bien con él, porque se daban cuenta de que le gustaba demasiado maltratar animales y hacerles daño de vez en cuando, alguna vez que lo habían pillado haciéndolo. Ese mismo año, su padre es condenado a 1 año y 3 meses de prisión por abusar sexualmente de su hija mayor. Poco después, Peter estrangula a una niña en el bosque de Grafenberg y poco después malversa también 100 marcos en salarios, tras lo cual decide irse a Koblenz y hacer un crucero por el Rin con una prostituta que había conocido allí. Una vez de vuelta en Düsseldorf, acaba cumpliendo 2 años de prisión en 1899 por malversación de fondos, por aquellos 100 marcos que había malversado. Y después de esto, por haber dormido en la calle, ya que no tenía dónde ir y no tenía un trabajo fijo, acabó pasando otros 2 días en la cárcel. Al salir de la cárcel, Peter tenía 16 años y de alguna manera conoció a una tal señora M que vivía en Düsseldorf con su hija de 16 años. Por algún motivo que se desconoce, la señora M pensó que era una buena idea llevarse a Peter a su casa y lo acogió cuando salió de la cárcel. La señora M, que era bastante mayor que él, y Peter mantenían relaciones sexuales mientras vivían juntos en su piso de Düsseldorf, y eran unas relaciones sexuales bastante agresivas durante las cuales él la golpeaba y la estrangulaba siempre con su consentimiento. Parece que sus relaciones eran tan explosivas que los vecinos se quejaban constantemente, y en un momento dado la señora M tuvo que pedirle a Peter que dejase la casa y que se fuese. Peter no se lo tomó muy bien, y pocos días después de que la señora M lo expulsase de su casa, volvió a aterrorizarla, la amenazó e intentó robarle las llaves de la casa. Esto le haría pasar otros 12 días en prisión desde el 2 al 14 de enero del año 1900. No contento con lo que había hecho, al salir de la cárcel volvió a la casa de la señora M y la volvió a amenazar, por lo cual acabó con sus huesos en la cárcel durante otros 7 días. En octubre de 1900, Peter Kürten estaba saliendo de la cárcel otra vez, después de 3 cadenas que había tenido que cumplir por evasión, robo y hurto. Y en este momento no tenía dónde ir, estaba desempleado, así que se fue a vivir con su madre, que en aquel momento se había separado de su abusador, del padre de Peter, y estaba viviendo con otra persona en un piso en Düsseldorf. Poco después se muda a la localidad de Gait, donde cumple 2 años más en prisión, en la prisión de Derendorf, a causa de más robos.
y saldría en enero de 1903. Unos meses después de salir de la cárcel, se pone en contacto con una antigua compañera de clase, Elisabeth Brenner, y esta por algún motivo lo invita a vivir con ella y con su familia en la casa familiar. Ella todavía no lo sabía, pero esto iba a ser un horror garrafal, porque Peta no era una persona fácil al parecer y no se tomaba demasiado bien que le dijesen que no. Y cuando la familia en algún momento le pidió que se fuese, que dejase la casa, él otra vez se lo tomó bastante a la tremenda. Y dirás, ¿qué hizo? Bueno, pues se llenó los bolsillos de piedras, se fue a la casa, empezó a tirar las piedras contra las ventanas, volvió con un hacha en la mano para aterrorizar a la familia e incluso le disparó al padre Brenner, causando terror. Simplemente quería aterrorizarlos y seguramente vengarse de que lo habían expulsado de su propia casa. Y pues, ¿qué pasaría como consecuencia de esto? Peta volvería a la cárcel y tendría que cumplir 1 año y 3 meses más de prisión. Parece que empezamos a ver un patrón, ¿verdad?, en la conducta de Peta Köthen. Cuando vuelve a salir de la cárcel una vez más, otra vez no tiene dónde vivir, no tiene trabajo, se gana la vida robando como puede y se muda con su madre una vez más, aunque pasará poco tiempo con ella porque la señora M vuelve a cogerlo y se lo vuelve a llevar a su casa una vez más. En el otoño de 1904, Peta empezó a formar una nueva pasión, empezó a encontrar algo que lo apasionaba de verdad: crear incendios. Cogió la costumbre de prender fuego a graneros y quedarse en la lejanía mirando cómo ardían y ver los esfuerzos de los granjeros y de la policía y de los bomberos para apagarlos. Le apasionaba. En aquel momento no había ningún motivo para pensar que él podía ser el perpetrador, porque no tenía todavía una carrera delictiva que tuviese que ver con incendios. Pero cuando se lo arrestó años después, se pensó que podría ser el culpable de otros 24 incendios que no habían sido reportados. Así que quién sabe cuántos pajares dejó en llamas a su paso. También en 1904 es reclutado para unirse al Regimiento 980 de Módz. Y bueno, esto también le iba a costar años de cárcel, porque justo el primer día de ser reclutado se escapa y se vuelve a casa con la señora M. Así que en la víspera de Año Nuevo le caen 7 años de cárcel por deserción, 34 robos graves y 12 intentos de robo. Al salir, como es costumbre, vuelve a ser acogido por su madre o de vez en cuando se muda a un piso de alquiler, pero lo que no varía es que siempre vive de robar. Eso no cambia. Y como no podía ser de otra manera, poco después de salir de la cárcel, todavía siguen apareciendo más crímenes en su lista. Una mujer rompe con él primero por abuso. Después acosa a una mujer en un bar y cuando vienen en su ayuda los demás amigos o las personas que estaban en el pub y un guardia de seguridad, les dispara. Y por esto tiene que cumplir 6 meses más de cárcel. Ahora avanzamos un poco en el tiempo y llegamos al año 1913, que es el año donde las cosas empiezan a cambiar un poco para Peta Köthen. El 18 de mayo ataca gravemente a una niña de 16 años que se encontraba durmiendo en su casa cuando él había entrado a robar y consigue escapar sin que lo detecten. Parece que esto de alguna manera lo incitó a seguir aumentando sus crímenes y esto nos lleva al 25 de mayo de 1913. La pequeña Christine Klein, de 9 años, dormía en la posada de Mülchen am Rhein, regentada por sus padres, en la que Peta Köthen había entrado a robar. Entró en la posada a hurtadillas y al ver a la niña durmiendo en su cama decidió que, ¿por qué no? Vamos a cortarle el cuello. Y le cortó el cuello mientras la pequeña dormía en su cama. La madre de la niña no se dio cuenta de lo que había ocurrido hasta minutos después, cuando volvió desde el piso inferior de la posada a ver a su hija y se dio cuenta de lo que había ocurrido. La escena del crimen había quedado bastante limpia en realidad, porque él no había dejado ninguna huella dactilar y no había dejado más pruebas que un pañuelo ensangrentado con sus iniciales bordadas. Pero la suerte haría que las iniciales de Peta Köthen fueran las mismas que las del padre de la víctima, que se llamaba Peta Klein, con lo cual en un primer momento se acusó al padre del asesinato de la pequeña. El padre tenía coartada para esa noche, con lo cual las investigaciones en este momento se centraron en Otto Klein, que era el hermano del padre de la víctima. Nunca se pudo probar su inocencia, pero tampoco se pudo probar su culpabilidad, y murió en 1915 en Rusia sin haber podido limpiar su nombre.
Curtin ya empezaba a mostrar su tendencia sádica, no solo porque le había cortado el cuello a una niña de 9 años por ninguna razón, sino porque después del crimen había vuelto a la posada simplemente para ver la agitación de la gente que se hospedaba allí, para ver de qué hablaban y para ver la reacción que él había generado en toda aquella gente. Él parece que simplemente disfrutaba la atención. Y bueno, como cabe esperar, Peta Curtin no había hecho más que empezar. A principios del verano se va con una empleada doméstica con la que se había estado viendo al bosque de Grafenberg, donde mantienen relaciones sexuales, durante las cuales él la estrangula. No llega a matarla porque empieza a hacerse de día y empiezan a aparecer transeúntes, con lo cual parece que lo molestan y tiene que dejarla. Lo raro es que después de haber pasado esto se van juntos a desayunar, pero este es el momento en el que la chica aprovecha para escaparse, aunque nunca denunciaría los hechos. Poco después había salido a pasear con un hacha y atacó, porque sí, a un hombre en el parque de Garrensheimer. Consiguió escapar sin que nadie lo viese y por el camino le prendió fuego a un pajar, porque ¿por qué no? Una semana después de esto mata a una chica en el mismo parque de Gerresheim y vuelve a prenderle fuego, esta vez a 3 pajares. Y poco después, con el mismo hacha, durante un robo ataca a una niña pequeña en Düsseldorf que su padre consigue salvar. Durante este tiempo sus crímenes habían escalado en violencia, pero él nunca había dejado de robar y esto lo llevó una vez más a la cárcel con una sentencia de 6 años de prisión. Pero al final esta sentencia acabaría alargándose 2 años más por participar en un motín en la cárcel. Tras salir de la cárcel, en el año 1921 se muda a Altenburg, en Thüringen, con una de sus hermanas mayores, con la que tenía muy buena relación, algo que no ocurría con el resto de sus hermanos, que también habían tenido una vida de delincuencia y mala vida. En ese momento consiguió trabajo en una fábrica en la que trabajó de formador de arena, como lo había hecho su padre, y aquí destacó otra vez por su crueldad con los animales. Pero no sería solo con los animales con quien sería cruel, porque en una ocasión atacó a una niña y la empujó dentro de una zanja. Suponemos que la niña sobrevivió al ataque, pero la verdad es que no pude encontrar mucho más al respecto. 1923 es seguramente un año que tenía un lugar especial en el corazón de Peta Curtin, porque es el año en el que se casó con Auguste Schaaf. Auguste Schaaf no era una mujer común, era una mujer que ya había tenido problemas con la justicia por haber sido acusada de un asesinato con arma de fuego. Y esto, curiosamente, hacía que Peta Curtin estuviera especialmente orgulloso de haberla escogido a ella entre todas las mujeres del mundo, porque la consideraba una mujer especial. 2 años después de casarse, en 1925, la pareja se mudaría a Düsseldorf, y después de ir y venir de diferentes pisos de alquiler acaban en la casa de Mettmannerstraße 71, que es la casa donde Peta Curtin sería arrestado unos años más tarde. Para los nuevos vecinos de Peta y Auguste Curtin, esta era una pareja normal y realmente parecían buena gente. Él trabajó en fábricas de maquinaria y empresas de construcción y ella trabajaba en restaurantes. Empezó trabajando en un restaurante de fritura de pescado y acabó en un restaurante conocido de la ciudad. Pero a pesar de las apariencias, Peta, como ya sabemos, no era una persona ni un marido ideal y durante el tiempo que estuvo casado con Auguste, también realizó actos de violación, de los cuales ella era consciente, ella lo sabía y de alguna manera intercedió también con algunas de las chicas para que no pusieran denuncias. Tanto es así que ese verano tuvo problemas con 3 chicas diferentes, de las cuales estaba abusando de alguna manera. Para ganarse su confianza, falsificó documentos en los que decía tener 10 años menos de los que tenía y una de las chicas lo acusó de matrimonio fraudulento. Cuando el caso se llevó al tribunal, las otras 2 chicas hablaron y describieron los abusos que habían recibido por parte de Peta y se tuvieron en cuenta. Pero al final, el único motivo por el que se le acusó fue por la falsificación de documentos y no por las violaciones. Esa falsificación de documentos lo llevaría a la cárcel durante unos cuantos meses. Pero esto, por supuesto, no hizo que dejase de delinquir. Entre el año 26 y 27 realizó más ataques a mujeres y prendió fuego a más pajares. Siempre sin ser identificado, por supuesto. Y en el año 1928 cumplió 8 meses de cárcel por amenazas, insultos e intento de coacción. Saldría de la cárcel de Düsseldorf en octubre de ese año y
A partir de ese momento la cosa no iba a hacer más que empeorar, porque parece que al salir de la cárcel, en la cual él no había tenido una muy buena experiencia, porque las cárceles prusianas eran realmente bastante duras, con unas condiciones de vida muy deplorables, pues esto quizás hizo mella en él e hizo que al salir tuviese todavía más sed de crimen. Y es aquí cuando empieza la etapa por la cual a él se lo conoció como el vampiro de Düsseldorf, empezando el 2 de febrero de 1929 con el caso de Apollina Kuhn. Apollina Kuhn se encontraba en la Beatastraße de Düsseldorf a las 9 de la noche cuando un loco, nuestro loco, la atacó con unas tijeras y empezó a apuñalarla. La apuñaló en el cuerpo, la apuñaló en la cabeza, donde las tijeras se quedaron clavadas y acabaron rompiéndose por la fuerza del golpe. La víctima cae al suelo y él la da por muerta, con lo cual huye de la escena y se esconde. Pero Apollina no estaba muerta. Apollina recobró su conciencia y pudo buscar ayuda. Como ya había hecho cuando había matado a la pequeña Christine Klein, esta vez volvió también a la escena del crimen para ver lo que estaba pasando, para ver qué se cocía. Y allí entabló conversación con la señora Werner, que estaba con su hija. Casualmente se puso a hablar con ella de lo que había pasado del crimen. Como las tijeras se le habían roto durante el ataque, decidió comprarse una daga, porque, ¿por qué no? Siempre está bien tener cosas para apuñalar a la gente, ¿no? Cuando se sale uno a pasear. El caso no se investigó demasiado profundamente porque en aquel momento había un enfermo mental que parecía estar confesando crímenes que él no había cometido, pero por algún momento lo estaba haciendo, con lo cual el caso se dio por cerrado sin investigar mucho más. Una semana más tarde viajaría de Flingen a Geresheim con unas tijeras imperiales en el bolsillo, unas tijeras enormes. ¿Para qué serían? A las 6 de la tarde se encuentra, por desgracia, con la pequeña Rosa Ollinger, de 9 años, a la cual convence para acompañarla. La pequeña estaba perdida por la calle y le dice: venga, te acompaño a casa, ven conmigo. La engaña, la lleva por un camino que no es, y cuando llegan a un callejón bastante cerca de su casa, detrás de una obra, empieza a apuñalarla gravemente. La apuñala con las tijeras y la mata. Después de matar a la pequeña Rosa, se va a su casa, como si no pasara nada, se cambia de ropa, se arregla, se pone guapo y se va a una feria para la que tenía entradas. La feria era un espectáculo de luces y cuando termina se vuelve a su casa, coge una botella de queroseno ya de noche y se vuelve a la obra, a donde había dejado el cuerpo de la pequeña Rosa. Su intención era quemarla, pero se dio cuenta de que entre que estaba oscuro y que todavía había bastantes transeúntes por la zona, no era el mejor momento para hacerlo sin que lo detectasen, así que dejó la botella de queroseno al lado del cuerpo y se volvió a su casa a dormir. El cuerpo de la pequeña lo quemaría a la mañana siguiente. Bajó de su casa, le prendió fuego con el queroseno de la botella y nadie se dio cuenta de lo que había pasado hasta días después, cuando el mismo enfermo mental, Johann Straussberg, vuelve a confesar el crimen. Pasarían solo 4 días antes de que nuestro querido Peter Kürten saliese en busca de más víctimas. Esto sería el 12 de febrero, rondando la medianoche, cuando se encuentra con Rudolf Scheer, un hombre de 54 años, minusválido, que había estado bebiendo en un pub cercano y que había decidido caminar hasta su huerto a través del parque de Gerresheim. Y tuvo la mala suerte de encontrarse con Peter Kürten en el camino al huerto. Los dos hombres forcejean y Kürten lo apuñala con las mismas tijeras Kaiser de antes, pero el hombre no muere al momento y de hecho le hace daño a Peter Kürten, le hace algún rasguño. El hombre, como digo, no muere con el apuñalamiento, pero Peter Kürten lo empuja por un terraplén y es donde en el transcurso de la noche muere. A la mañana siguiente el cuerpo sería descubierto por la misma señora Werner, con la que había charlado casualmente en la escena del crimen unos días antes. Pasaron los meses, posiblemente solo con casos de robos que no trascendieron demasiado, y llegamos al mes de julio. Es aquí cuando Peter vuelve a intentar atacar a una mujer, la estrangula, forcejean y ella consigue escapar antes de que él la apuñale con las tijeras Kaiser que llevaba en el bolsillo. Y así llegamos al 8 de agosto, en el cual Peter Kürten comete un crimen que sería importante en el futuro, un crimen que para él tenía un cierto significado.
Ese día conoce a Maria Hahn, con la que parece que entabla una cierta relación y la invita a irse con él de paseo el día 11 a Neandertal, donde pasean y visitan unos ciertos restaurantes. De vuelta a Gerensheim, decide estrangularla y la apuñala también con las mismas tijeras Kaiser que llevaba en el bolsillo. Una vez muerta intenta beber su sangre, aunque parece que le disgusta bastante y la acaba vomitando. Esto ya lo había intentado hacer, por cierto, con Rudolf Scheer, aunque en realidad no había conseguido beber la sangre de este hombre. Con lo que podemos decir que Maria Hahn es la primera víctima de la cual intenta con cierto éxito beber su sangre. Cuando acabó de vomitar, dejó el cuerpo de Maria en una zanja y se fue a su casa. Parece ser que su mujer no sospechó de su ropa cubierta en sangre y polvorienta y sucia de haber estado peleándose, estrangulando a una mujer en el bosque, o simplemente se creyó las excusas de Peter. Estando tranquilamente en su casa, parece que le estaba dando vueltas al asunto y pensó, bueno, quizás dejarla en una zanja es demasiado evidente, ¿no? Creo que la van a encontrar bastante pronto y a lo mejor hasta me meto en problemas, así que decidió coger una pala y volver al bosque a enterrar el cuerpo de Maria. El enterramiento de Maria Hahn sería una zona que él visitaría con bastante frecuencia. Era una zona que para él guardaba cierto simbolismo y de alguna manera parece que le generaba cierto placer saber que allí había algo que nadie más sabía que existía. El 20 de agosto tenía lugar la feria de Liegenfeld y, por supuesto, Peter Köthen no podía perder la oportunidad de ir a buscar alguna que otra víctima a aquella zona. Después de disfrutar de la feria durante unas horas, a las 2 de la madrugada decide seguir a 2 niñas que se iban de camino a su casa. Cuando la primera llega a su hogar en Gumbertstraße 3, es cuando él decide que la segunda niña va a ser su víctima y unos pasos más allá del portal donde había dejado a su amiga, la ataca. Empezó a apuñalarla en la parte superior de su cuerpo, pero la niña de alguna manera consigue zafarse y consigue huir y llama enloquecidamente a la puerta de la casa de la familia de su amiga, donde enseguida la dejan entrar y le ayudan a curarse las heridas. Él se escapa y la niña no puede identificarlo. Como no se había podido cobrar una víctima como él quería, pues no se puede todavía a casa. Así que a las 2:15 se encuentra con Olga Mantel en la calle, a quien empieza a apuñalar también. La está apuñalando en la espalda cuando un portero de una fábrica escucha los gritos de la mujer y acude en su ayuda, con lo cual Köthen empieza a correr y el portero lo empieza a perseguir, pero en un momento dado lo pierde de vista y Peter consigue escaparse. Mientras escapaba, de camino se encuentra con Heinrich Kornblum y decide que también lo tiene que apuñalar, así que empieza a apuñalarlo, esta vez con la daga que había comprado anteriormente, empieza a apuñalarlo en la espalda cerca del recinto ferial, pero Heinrich consigue escaparse, entra en la feria y allí los asistentes empiezan a vendarle las heridas. Mientras tanto, Köthen vuelve a la Ehrkraterstraße, que es donde había atacado a Olga Mantel, para esconder la daga. Al llegar, vio que Olga Mantel estaba siendo trasladada por los servicios de asistencia médica y se quedó a mirar, porque era lo que le gustaba, ¿no? Ver el terror y el caos que él había creado. Pero el portero que lo había perseguido lo ve y cree reconocerlo. Se le acerca, habla con él, le hace unas preguntas, pero Köthen le da alguna que otra excusa, se inventa alguna historia y el hombre lo cree, con lo cual el asunto no llega a más y Peter consigue irse de rositas a su casa sin ser identificado ni acusado de este caso. Y unos días más tarde, Peter Köthen se encontraba en la estación central de trenes viendo pasar a la gente y viendo si podía hacer de alguna de las chicas, de alguna de las niñas que pasaban, una nueva víctima suya. Por suerte no encontró a nadie en ese momento, con lo cual se fue a una feria de tiro cercana. De camino al festival de tiro de Flea, se encuentra con una mujer en la calle con la que empieza a hablar, pero la mujer no le da mucha coba, con lo cual él sigue su camino y después de ver los fuegos artificiales en la feria, decide seguir a un par de niñas pequeñas que se estaban yendo a su casa. Estas niñas serían Luise Lenzen, de 13 años, y Gertrud Hamacher, de 5 años. Empezó a caminar detrás de ellas, llegó a su altura y empezó a hablar amistosamente con las 2 pequeñas. Empezó a hablar con ellas, ¿qué hacéis? ¿Cómo fue la feria? Y en un momento dado le pide a la mayor que vuelva a la feria, que no se encontraba demasiado lejos, y le comprase una cajetilla de cigarrillos. Durante el tiempo que Luise tardó en ir a recoger los cigarrillos a la feria, Köthen
dejó inconsciente a Gertrude, la pequeña de 5 años, y la arrastró a un campo de habas cercano, donde la degolló. Después de cortar el cuello a la pequeña, volvió al camino del que había venido con las 2 niñas y vio venir a lo lejos a Luisa, a la más mayor, que volvía con los cigarrillos. ¿Y qué hizo? Lo mismo que había hecho con la pequeña. O por lo menos lo intenta, porque la arrastra a un campo de puerros que había también allí al lado y allí empieza a estrangularla y también intenta cortarle la garganta. La niña se zafa, se escapa, empieza a correr, consigue escapar un poco, pero él consigue alcanzarla, la apuñala y la mata, dejándola escondida también en el campo de puerros donde estaba antes. Entonces abandona su cuerpo en un prado, igual que había hecho con la pequeña, y los cuerpos no serían encontrados hasta la mañana siguiente. Y cómo no, él decide volver esa misma mañana del 25 de agosto para ver el desconcierto que había creado. Vuelve a la escena del crimen y se vuelve a mezclar entre los curiosos que están mirando cómo se descubren los cuerpos y cómo se los llevan. Una vez visto el espectáculo, decide irse a Oberkassel, donde conoce a Gertrude Schulte y la convence para ir con él a la feria de Neuss. No se quedan en la feria mucho tiempo y para volver a Oberkassel se montan en el tranvía, pero Peter Koeten insiste que el trayecto final, el último tramo, deberían hacerlo a pie, deberían pasear un poco. Él dice conocer el camino, pero la engaña y la lleva por un camino bastante más largo. Y los dos acaban a las orillas del Rin, en uno de los prados que estaban allí alrededor. Es allí donde él la acosa sexualmente y durante un forcejeo él intenta apuñalarla. Empieza a apuñalarla en la espalda y la daga se le queda enganchada entre las vértebras de la víctima grita y unos jóvenes que paseaban por la zona lo escuchan, lo que hace que Koeten tenga que huir y la víctima pueda sobrevivir a este ataque. Una semana más tarde volvió a un lugar que ya parecía que frecuentaba bastante, que era la estación central de trenes, donde conoce a Caroline Hertras, a la que engaña para que pierda el último tren que estaba esperando para la localidad de Neuss. Él empatiza con ella y le dice: «Oh, lástima que te hayas perdido el tren, yo te ayudo a buscar un alojamiento, vamos juntos, te llevo a algún sitio y todo va a estar bien, no te preocupes». Con lo cual se la lleva al bosque a las orillas del Dussel, del río Dussel, donde empieza a acosarla. No está claro, pero parece que hubo un forcejeo durante el cual ella acaba en el río. Ella lo denunció y cuando habla con la policía dice que fue él el que la empujó al río, pero después de las declaraciones de ambos, la policía no lo tiene claro y no acaban de acusarlo. Piensan que se ha tirado ella misma, por algún motivo, quizás para escapar de él. Después de este incidente pasaría casi un mes sin que ataque o consiga encontrar alguna víctima adecuada. Y no sería hasta el 26 de septiembre cuando intentaría atacar a Maria Gadusch, que se le escaparía en el Gerensheim cuando intentaba estrangularla. Así que se le había escapado una víctima más y no iba a esperar mucho a volver a atacar a otra persona. Con lo cual, el 29 de septiembre se fue otra vez a la estación central de trenes. Allí conocería a Ida Genter, una trabajadora doméstica de 31 años que no sospechaba que Peter Koeten había ido aquel día a la estación con un martillo en el bolsillo en busca de víctimas. Parece que una vez más hizo buenas migas con ella y la convenció para cruzar juntos el Rin en dirección a Oberkassel, cerca de donde había atacado a Gertrude Schulte el 25 de agosto anterior. Y así pasaron la tarde cuando, al caer la noche, Ida insistió en que quería volver al pueblo y él accedió. Entonces se pusieron a caminar en dirección al pueblo y con un descuido sacó su martillo del bolsillo y la golpeó en la sien, dejándola inconsciente. Cuando Ida estaba en el suelo, la arrastró por los tobillos hasta un prado cercano, donde la mató con el martillo a golpes en la cabeza. Entonces, por algún motivo que no acabo de entender, le quitó los pantalones y los llenó de guijarros y de piedras para tirarlos al río y que se hundiesen. Y una vez hecho esto, volvió al pueblo por el mismo camino que había tomado cuando atacó a Schulte. Una vez entrado en el pueblo, al llegar a la Leostrasse, decidió que era el momento oportuno para abrir el bolso de la víctima que le había robado, que se había llevado consigo, y ver a ver si había alguna cosa que podía robar. Y bueno, tuvo suerte y consiguió robar un anillo. El resto de cosas las tiró, no le valían para nada. Entonces le pasó como ya le había pasado antes y decidió que no podía dejar el cuerpo allí, decidió que tenía que volver
a arrastrar el cuerpo al río para ocultarlo y no dejar pruebas visibles. Pero una vez que llegó a la escena se dio cuenta de que había un hombre, que era un policía, con un perro por los alrededores y abortó la misión, se fue. El policía no se dio cuenta de nada, no vio nada extraño y no se dio cuenta de que él estaba allí ni de que había un cuerpo, con lo cual el cuerpo no se descubrió hasta la mañana siguiente. Y una vez más, Peter Köthen volvió a la escena para ver cómo retiraban el cuerpo y cómo trabajaban los policías. Le encantaba, era su pasatiempo favorito. El 11 de octubre su víctima sería Elisabeth Dürre, de 22 años, que se encontraba en los alrededores de un popular cine del centro de Düsseldorf al que Köthen había ido con su martillo en el bolsillo buscando víctimas. Charlaron un poco y juntos se fueron a una cervecería cercana a tomar unas copas antes de irse a la casa de él. Ese era el plan. Pero en lugar de seguir el plan que habían acordado, él se la llevó a las orillas del río Dussel, donde la golpeó en la sien con un martillo para dejarla inconsciente, para después arrastrarla detrás de un arbusto y seguir golpeándola con el martillo. Por suerte, la dio por muerta antes de que la pobre mujer muriese de verdad y la dejó allí abandonada. Robó el abrigo y el sombrero de la víctima y los tiró de camino a casa, porque en realidad ya no le hacían falta, no era algo que él quisiera robar. 2 días después del asesinato de Elisabeth Dürre, quizás porque él no había oído nada en las noticias o porque había visitado la escena y no había visto acción, sospechaba que no habían encontrado el cuerpo, con lo cual fue a la escena del crimen y entabló conversación con un policía que estaba por la zona, comentándole que había visto ropa de mujer tirada por aquí y por allá y que quizás era sospechoso, ¿no? El policía parece que no lo tomó muy en serio y no sospechó, con lo cual cada uno se fue por su lado sin más. Durante el mes de septiembre, la tumba de Maria Hahn había sido un lugar recurrente de visita para Peter Köthen, que le gustaba ir allí y suponemos que sentarse y pensar en lo que había hecho y que nadie había descubierto todavía. Pero este sentimiento ya no le resultaba suficiente y ese mes de septiembre decidió que tenía que enviar una carta a un periódico con un boceto describiendo el enterramiento de esta mujer. Así que se lo envió al periódico, pero no se sabe si la carta se perdió o no llegó a manos de la persona adecuada o no se lo tomaron en serio, no se escribió nada al respecto. Ese mismo 13 de septiembre que Köthen había hablado con aquel policía y que había intentado que descubriese el cuerpo que acababa de dejar tras un arbusto, decidió que tenía que volver a intentar que descubriesen la tumba de Maria Hahn, así que volvió a dibujar un segundo boceto que esta vez envió a la comisaría de policía. Este boceto sí que fue tomado en serio y la policía de Düsseldorf intentó encontrar el cuerpo, pero el boceto era tan impreciso que no fueron capaces de encontrar la tumba, con lo cual Peter Köthen se quedó otra vez sin el placer de ver cómo encontraban su obra. Casi 2 semanas más tarde, Hubertine Moya se encontró con Peter Köthen, que había salido casualmente a pasear con su martillo en el bolsillo, buscando alguna mujer con la que salir de paseo. Pasearon por la zona de Hellbeck y casualmente charlaron del asesinato de la señora Shea días antes. Y en algún momento, seguramente por la actitud extraña de Köthen, ella empezó a sospechar. Le pareció que era todo un poco extraño y cuando quiso huir, cuando se quiso dar cuenta y escapar, él la golpeó en la sien con un martillo. Ella cayó al suelo después de este primer golpe y él siguió golpeándola con el martillo en el suelo. Pero en un momento dado, no se sabe por qué, la dejó ir y huyó simplemente con su bolso. El bolso no tenía más que ropa y decidió tirarlo en el Ostpark, de camino a su casa. En un momento dado, de vuelta, cogió el tranvía hasta una estación desde la cual caminaría hasta llegar al Hofgarten. A esas horas estaba todo muy solitario y él decidió que podía ser un bonito paseo bordear la ciudad por el río. Cuando estaba a mitad de camino se encontró con Clara Vanders, una prostituta que le ofreció sus servicios. Él se mostró interesado y se fueron juntos. Los dos iban caminando juntos de camino al Hofgarten cuando él decidió golpearla con el martillo en la sien, como siempre hacía, y atacarla cerca de la llamada Montaña de la Piña. Pero en uno de estos golpes, el martillo, quizás por tanto uso, se rompió, haciendo saltar la cabeza por los aires, acabando en un arbusto. Clara estaba ahora inconsciente y él no podía seguir golpeándola, así que él decidió huir en dirección al Hofgarten.
donde se ocultó un poco, pero todavía podía ver el cuerpo de la mujer. Entonces vio que Clara había vuelto en sí, se había levantado y estaba ahora rodeada, gritando y rodeada de otras mujeres que venían en su ayuda. Así que decidió deshacerse del mango del martillo y cuando las mujeres y la marabunta se disolvió, decidió volver al arbusto y buscar la cabeza de martillo que se le había caído, no fuera a ser que la encontrase alguien. A su siguiente víctima la conocería el 5 de noviembre y sería la pequeña Gertrud Abelmann, de 5 años, que jugaba alegremente enfrente de la casa de su tía en las inmediaciones de una iglesia en Fliegen. Entonces, haciendo uso de su educación y buenas maneras, consiguió que la niña se fuese con él. Él parece que tenía bastante sangre fría porque en un momento dado Gertrud se cruza con una familia conocida y los saluda y él no se inmuta, él hace como si no pasase nada, como si él estuviese donde tenía que estar y sigue adelante, sigue su paseo con Gertrud. La niña parecía tan alegre y tan contenta que unos obreros al verlos pasar al principio sospecharon, en realidad, sospecharon de que esa niña pequeña fuese con ese hombre y pensaron que quizás era ese asesino que se estaba buscando. Pero como la niña tenía tan buena actitud y estaba tan feliz, pensaron que, bueno, que lo más probable era que fuese un padre paseando con su niña y no hicieron nada. Así que Köthen tenía vía libre para llevarse a la niña a donde se la llevó, es decir, a un huerto detrás de una fábrica, donde la estranguló hasta dejarla inconsciente y entonces le hizo unos cortes en las sienes para beber la sangre que rezumaba de la cabecita de la pequeña. Cuando se dio por satisfecho, la mató a puñaladas con las tijeras Kaiser que llevaba con él, la escondió detrás de un arbusto y se fue a su casa. Al día siguiente, el 8 de noviembre, vuelve a enviar otro boceto a la policía, esta vez un poco más preciso, y en el cual, además, incluye información sobre el asesinato de Gertrud Abelmann, la niña que había matado el día anterior. Como la policía acababa de encontrar el cuerpo solo unas horas antes de recibir la carta, pensaron que en realidad sí que era muy probable o prácticamente seguro que quien había enviado esa carta fuese el autor de los crímenes, con lo cual ya sabían por lo menos que esta persona había matado 2 veces. El cuerpo de Maria Hans, sin embargo, no sería encontrado hasta el 15 de noviembre, ya que durante la primera excavación no fueron capaces de encontrar el lugar exacto donde estaba enterrada, pero volvieron una segunda vez ese día 15 y un granjero de la zona pudo indicarles que había encontrado, durante los días posteriores al crimen, había encontrado ropa de mujer tirada por aquí y por allá, y eso de alguna manera les hizo localizar mejor la zona donde estaba el cuerpo. 1929 había sido un año totalmente sangriento a manos de Peter Köthen, pero él todavía tenía un evento más con el que lo tenía que zanjar. Y el día 7 de diciembre se fue al Hofgarten y le cortó el cuello a un cisne para beber su sangre. Solo para beber su sangre. Este fue el momento en el que se le dio el nombre de el vampiro de Düsseldorf, porque estaba claro que el cisne había sido matado simplemente para beber su sangre. Y bueno, este fue el broche final para un año de terror que había sembrado Peter Köthen en la ciudad, que había sido realmente un año de histeria para la población. Pero 1930 no iba a ser mucho mejor, por lo menos el principio del año. El año criminal de Peter Köthen en 1930 empezaría el 23 de febrero, cuando se cita con una empleada del hogar para tomar algo en una posada y después irse al bosque de Grafenberg para mantener relaciones sexuales. Durante las relaciones sexuales, Peter empieza a estrangularla, pero no consigue matarla, no quiere matarla en el hecho, de hecho la deja ir. Y cuando ella después le pregunta por qué había hecho eso, él le dijo que para él estrangular a alguien era un síntoma de amor, era una muestra de amor. Parece que la chica se lo creyó, debía ser una romántica, porque una semana más tarde, Auguste, la mujer de Peter, los pilló a los dos en su casa manteniendo relaciones sexuales. En marzo se llevó a la planchadora Marianne del Santo al bosque de Grafenberg con alguna excusa para intentar estrangularla, pero la mujer consiguió escapar. Días después, como no había conseguido consumar su afán asesino, tuvo un encuentro similar con una mujer llamada Irma Becker, a la cual acabó empujando por un terraplén. El 13 de abril,
intentó abusar de Gertrude Hahn después de haber visitado juntos un café. Ella también consiguió escapar. Ya eran 3 casos en los cuales él había dejado escapar a sus víctimas. En algún momento del mes de abril conoce a la viuda Kretzinger, con la cual empieza a tener una relación bajo el pretexto de que él era un soltero que estaba buscando esposa. La viuda vivía con sus hijos y en realidad lo único que quería Petra Köthen era matarla a ella y a los hijos de esta. Pero no acabó de encontrar el momento porque la mujer tenía muchas visitas, era una mujer con mucha vida social y él no consiguió encontrar el momento, con lo cual la mujer y los niños se salvaron de su mala suerte con Petra Köthen. Así que el 30 de abril escoge como víctima a Charlotte Ulrich, a la que ataca a martillazos y da por muerta. Una vez dada por muerta, él se escapa, pero como ya había hecho en otras ocasiones, decide volver para asegurarse de que la mujer en realidad no estaba inconsciente. Pero sí, ella estaba inconsciente y en el tiempo que él se había ido y había cambiado de opinión, se había conseguido escapar. 2 semanas después, se encontraba Petra casualmente paseando por los alrededores de la estación central de Düsseldorf, como solía hacer, con una de sus armas de elección en el bolsillo, cuando vio a la joven Maria Butlis acompañada de un hombre agresivo o perseguida por un hombre agresivo caminando por la calle. Entonces él decidió espantar al intruso y acompañar a la chica Butlis. Entonces la convenció de irse con él a su casa, donde ahora era él el hombre agresivo. Él intentó atacarla y ella protestó, con lo cual él dijo, vale, no pasa nada, no tienes por qué pasar la noche aquí. Si quieres te acompaño a un dormitorio para chicas que hay en el bosque y aquí no pasa nada. Ella acepta y una vez entran en el bosque, él empieza a estrangularla. Pero antes de matarla, por algún motivo la suelta y decide acompañarla a una parada de tranvía. María se quedó bastante traspuesta después de este incidente y decidió que se lo tenía que contar a su amiga por carta, así que le escribió lo que había pasado y se lo envió. Pero por suerte esta carta no fue enviada a la amiga, no fue enviada en la casa a la que tenía que llegar y llegó a unos vecinos de la chica que enviaron la carta a la policía. Así que esto llevó a la policía a centrar su atención en Petra Köthen como el vampiro de Düsseldorf que llevaban tanto tiempo buscando y que tanta histeria estaba creando entre la población. Y aquí es cuando llegamos al momento de la investigación. Y esto te hace pensar que Petra Köthen, obviamente, no era un desconocido para las autoridades. Hacía muchos años, desde que tenía 16 años, llevaba entrando y saliendo de prisión por diferentes robos, pero nunca, aun siendo un delincuente habitual, no lo habían visto como el posible vampiro de Düsseldorf. Esto posiblemente era por sus buenos modales y su buena apariencia que hacía que sus vecinos y la gente que lo conociesen no sospechasen para nada de sus atroces inquietudes. Recordemos que sus vecinos lo veían como un hombre bueno y amistoso que acompañaba a su mujer al trabajo y la iba a recoger para asegurarse de que no le ocurría nada. Con lo cual, tampoco es de extrañar que las víctimas confiasen en él cuando se conocían. Se ganaba la confianza de la gente por sus looks, digamos. Pero hay aspectos de la investigación que resultan cuanto menos desconcertantes, como el hecho de que él, un ex convicto con una tan larga carrera criminal, no fuese un sospechoso, incluso después de que el cuerpo de la pequeña Rosa Ollinger fuese encontrado tan cerca de su casa. Además, había alguna que otra descripción que habían dado las víctimas que habían sobrevivido y se habían encontrado los trozos de tijeras y de la daga que se le habían roto, pero estos hallazgos no se habían hecho públicos, con lo cual estaban reduciendo bastante la posibilidad de que alguien apuntase a Petra Köthen como culpable. Pero aún así, aunque se hubiesen hecho públicas estas investigaciones, cabe la posibilidad de que Petra Köthen no hubiese sido descubierto. Como decimos, era un hombre que le daba mucha importancia a su aspecto, que se cuidaba mucho, que se vestía muy bien, pero además su mujer declaró que él solía maquillarse para parecer más joven, y de hecho debió funcionar, porque las descripciones de las víctimas hablaban de un hombre entre 11 y 24 años más joven de lo que él era en realidad. Otro detalle que contribuyó a que se retrasase un poco el ritmo de la investigación fue que los crímenes al principio no parecían tener un mismo modus operandi.
el arma que se utilizaba era diferente, es decir, o unas tijeras, las tijeras Kaiser, o la daga, o el martillo, en los últimos casos, parecían actos hechos por diferentes personas. Y además, al no tener los casos una motivación aparentemente sexual, parecía que el motivo había sido otro, como por ejemplo robar. Por otra parte, Johann Strasberg, el enfermo mental del que hablamos antes, estaba confesando exhaustivamente a todos los crímenes de los que escuchaba noticias, por lo cual muchos de los casos de los que Peter Köthen era culpable se habían dado ya como resueltos y no se habían añadido a la lista de casos que se podían atribuir al vampiro de Düsseldorf. Además, en el caso de Hubertine Moya y Clara Wanders, el 25 de octubre de 1929, la policía encontró una motivación diferente, y es que pensaban que había sido el producto de una guerra de clanes que había en el barrio rojo de Düsseldorf, por dedicarse las dos al negocio del sexo. La infructuosa investigación y la sucesión de casos causó la más absoluta histeria entre los habitantes de Düsseldorf, que veían que un asesino en serie estaba suelto y que no había absolutamente ninguna manera aparente de pillarlo. El caso fue tan grande que tuvo incluso repercusión internacional en aquella época, y el autor de novela criminal Edgar Wallace ofreció su ayuda a la policía de Düsseldorf para resolver el caso. El inspector penal Ernst Kenneth fue trasladado desde Berlín a Düsseldorf para ayudar a solucionar el caso. Tal era el colapso que había para las autoridades en la ciudad, que tenían que traer personal de otros lugares para resolverlo. Y aparentemente fue este hombre el primero en acuñar el término asesino en serie. No fue el FBI en Estados Unidos, como se cree. En este clima de crispación se recibieron al menos 12.000 denuncias, 3 de las cuales apuntaban directamente a Peter Köthen. Una de estas denuncias directas venía de la mano de un exconvicto que había pasado tiempo con Köthen en la cárcel y que aseguraba que éste se jactaba de hechos muy similares a los casos atribuibles al vampiro de Düsseldorf. Con lo cual, la policía utilizó una de las fotografías disponibles de Peter Köthen y se la enseñó a una de las víctimas, pero esta no fue capaz de reconocerlo en ese momento. Pero el punto álgido de la investigación llegó con la carta de Maria Butlis, que fue entregada a la persona incorrecta. La policía acompañó a Butlis a la casa de Mettmanner Straße 71, donde Köthen y su mujer vivían, pero ella no estaba segura de que esa era la casa a la que él la había llevado. Pero después de ir con la policía, Maria Butlis decidió volver ella sola ese mismo mediodía y le contó lo que le había pasado a uno de los vecinos del edificio. Entonces el vecino escribió en una nota el nombre de Peter Köthen y se lo dio a la joven. Y entonces fue cuando ella sí estaba segura de que esa era la casa correcta y esa era la casa donde estaba el hombre que la había atacado. Lo que ella no sabía es que cuando hablaba con el vecino, Peter Köthen los estaba viendo. Él estaba allí en el pasillo, se había escondido y había visto toda la transacción, con lo cual ya él estaba sobre aviso. Entonces, al saber Köthen que Maria Butlis lo había localizado, decidió que no podía volver a esa casa, con lo cual cogió unas cuantas prendas, algo de dinero y se fue. La policía volvería el 23 de mayo a la casa de Mettmanner Straße a dejar una citación para Peter Köthen que recibió su mujer. Cuando su mujer le dio la citación a Peter Köthen, esta lo confrontó y él le confesó todo. Le dijo, sí, he hecho de todo eso es verdad, todo lo he hecho. Y entonces ella le dijo, bueno, tenemos que hacer algo, tienes que suicidarte. Es la única solución, es la única escapatoria que tienes a ir a la cárcel y a evitar la pena de muerte. Si es necesario, nos suicidaremos los dos juntos. Pero él decidió que esa no era la solución adecuada y lo que tenía que hacer era simplemente huir. Y eso fue lo que planearon hacer. Planearon una reunión al día siguiente en un parque y cada uno se fue por su lado. Mientras tanto, Gertrude Schulte, que había sido atacada en 1929, ve otra foto de Peter Köthen que le enseña a la policía y en este momento sí que lo reconoce, con lo cual ahora la policía sí que tiene más cargos contra él y van a buscarlo a la casa de Mettmanner Straße. Allí se encuentran con su mujer, que tras ciertas presiones decide que tiene que confesar. Dice, sí, él me lo ha confesado todo. Y les cuenta que han previsto una reunión para el día siguiente. Así que al día siguiente se van a la zona donde habían acordado reunirse Köthen y su mujer y lo detienen. Él no opone resistencia y se lo llevan a comisaría, donde 2 de las víctimas lo reconocen
y donde él realiza una confesión completa de todos los actos. Ahora ya tenían a su sospechoso, pero lo que faltaba era probar su culpabilidad. Durante la investigación preliminar, Peter Koeten retiró la confesión que había realizado el 24 de mayo y se adhirió simplemente a los casos en los que había víctimas que habían sobrevivido y los casos de robo, dejando todos los casos de asesinatos aparte. Pero al ser confrontado con testigos y con pruebas y objetos que se habían recabado de las escenas de los crímenes, él al final tuvo que confesar y confesó a todos los actos e incluso indicó cómo encontrar 4 otros martillos que había comprado por su excelente calidad para dejar a la gente inconsciente de un solo golpe en la sien. Eran magníficos. En este punto también quedó muy claro que las cartas enviadas para encontrar el enterramiento de Maria Hahn habían sido escritas por él. Aparte de recabar todas las pruebas físicas posibles contra Peter Koeten, una parte esencial del proceso era analizar su estado mental. Parecía claro que alguien de estas características, que había cometido estos crímenes atroces y sin corazón, tenía que tener por fuerza algún tipo de problema mental. Recordemos, además, que le había cortado el cuello a un cisne para beber su sangre, con lo cual parece que la opinión pública tenía muy claro que estábamos frente a un loco. Así que solo ingresó durante 8 semanas en el sanatorio provincial Bedburg Hahn, donde se consiguieron hacer más de 1000 páginas de informes sobre su salud mental y se llegó a la conclusión de que tenía tendencias sádicas, pero no tenía ningún tipo de trastorno mental y que él era totalmente capaz de decidir entre el bien y el mal y era totalmente responsable de sus actos. Como es de esperar, este caso causó muchísimo revuelo entre la opinión pública y Peter Koeten estaba realmente muy satisfecho con toda la atención que estaba recibiendo. Se sentía como una estrella de cine. El juicio comenzó el 13 de abril de 1931 y su abogado fue Alex Werner. Koeten confesó todos los hechos, pero no satisfecho con lo que había hecho, culpó a las víctimas de habérselo puesto demasiado fácil y dijo que había hecho lo que había hecho como protesta ante la opresión de la justicia prusiana, que lo había mantenido en la cárcel durante tantos años en tan malas condiciones. Este último motivo no tenía en realidad mucho sentido y parecía más que nada una excusa, pero al final reconoció que se merecía la pena de muerte, de que lo que había hecho era terrible y que se merecía morir y que era su destino. Su abogado también aceptó que los crímenes de los que se le acusaba a su defendido eran realmente despreciables, pero aún así quiso intentar jugar la carta de la infancia y juventud difícil, aunque parece que no tuvo mucho efecto en el jurado. El jurado lo condenó el 22 de abril de 1931 a 9 penas de muerte y 15 años de prisión por los crímenes que había cometido. Su abogado entonces solicitó el indulto a la pena de muerte, a las penas de muerte, pero este fue rechazado por el gobierno prusiano el 30 de junio. Un mes después, el 1 de julio, Koeten fue trasladado a la prisión de Klingenputz, en Colonia, donde fue informado de que se le había denegado el indulto y de que su ejecución iba a tener lugar el día siguiente. Así que esa noche pidió ayuda espiritual, la pasó acompañado de un cura y de su abogado, escribiendo cartas a los supervivientes y a las familias de sus víctimas, al igual que a su esposa, y a las 6 de la mañana el verdugo se lo llevó a la guillotina, y así se acabó la historia de Peter Koeten en este mundo. Al terminar la ejecución, y como solía ocurrir en otros momentos de la historia, el cuerpo de Koeten se donó a la ciencia para investigar. Sobre todo era de interés su cabeza, porque querían ver si su cerebro tenía en realidad algún tipo de malformación o algún tipo de anomalía que lo había llevado a cometer estas atrocidades. Pero no se encontró nada. La cabeza de Peter Koeten era totalmente normal, su cerebro era totalmente normal, se supone, por lo menos estructuralmente. Así que se enterró el cuerpo sin cabeza y la cabeza se embalsamó y se envió a Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Hoy en día se puede visitar la cabeza en el Museo Ripley's Believe It or Not de Wisconsin Dells en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos.
Tan oscura y horrible como es, la historia del vampiro de Düsseldorf ha creado fascinación a lo largo de la historia entre diferentes autores y artistas que han creado libros, como Stephen King escribió una novela basada en su historia, o Fritz Lang, poco después del final del juicio contra Peter Kürten, filmó la película M. Pero la lista de obras inspiradas en su figura y de bandas de música y de cultura pop en general que se han basado en él es muy larga, y espero que él no se haya dado cuenta en el infierno de su fama, porque de verdad que no se merece disfrutarla para nada, ni siquiera en el inframundo. Bueno, y esta ha sido nuestra historia de hoy. Decidme en los comentarios qué pensáis. ¿Creéis que Peter Kürten fue una víctima de cómo se crió? ¿Creéis que la culpa era del ambiente tóxico en el que creció, o simplemente era una persona tarada que tenía unas inclinaciones sádicas que no supo controlar? ¿Qué pensáis? Nada más, muchas gracias por haberos quedado conmigo hasta el final, si os habéis quedado hasta el final, y espero veros muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!